Hola chicos, esta noche te despiertas con el corazón latiendo despacio sobre la almohada, los párpados pesados y la promesa de un nuevo día colgando en el aire. Probablemente no sobrevivas a esto sin un pequeño sobresalto, porque tu cuerpo lleva décadas repitiendo la misma rutina sin cuestionarla, y en esas primeras horas tu cerebro está más vulnerable que nunca. Así que, antes de que te pongas cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si de verdad disfrutas lo que hago aquí. Deja en los comentarios desde dónde me escuchas y la hora local donde estés. Ahora baja las luces, quizás enciende un ventilador para un suave zumbido de fondo y adentrémonos en el viaje de esta noche juntos. Ese primer vaso de agua que buscas en la cocina es la antesala de una bomba silenciosa. Tus vasos cerebrales acaban de salir de un letargo nocturno y aún no están listos para la presión de la mañana. En la antigua Grecia, Hipócrates ya advertía sobre los peligros de los cambios bruscos tras el sueño, y recomendaba empezar el día con infusiones suaves para despertar la sangre. Históricamente, los médicos romanos practicaban sangrías matutinas para normalizar el flujo, aunque sus métodos eran tan curiosos que incluían sanguijuelas vivas bajo la lengua. Los historiadores aún discuten si esas prácticas realmente reducían los accidentes cerebrovasculares, o si eran más placebo que ciencia. Lo cierto es que al estirar los brazos antes de levantarte, abres un canal estrecho que puede disparar tu presión arterial de 10 a 20 puntos en segundos, un salto lo suficientemente grande como para poner en riesgo tus arterias frágiles. Mientras caminas descalzo hacia el baño, tu cuerpo envía señales de alerta, mareos, zumbidos, incluso un ligero hormigueo. Eso no es solo falta de café. Es tu sangre pidiendo más cuidado antes de lanzarse al día. Mantén ese vaso cerca y prepárate para rediseñar tu mañana. Apenas entras al baño y enciendes la luz, el mundo parece girar un poco más rápido de lo que debería. La presión súbita de la iluminación, combinada con el cambio postural al estar de pie, desencadena una mini tormenta silenciosa dentro de tus arterias. Tus ojos todavía no se han adaptado del todo, tus pupilas se contraen con pereza. Y mientras buscas estabilidad en el borde del lavamanos, tu cerebro se esfuerza por mantener el equilibrio. Hace más de 1000 años los médicos árabes como Avicena ya hablaban de lo delicado del amanecer interno, ese momento donde el cuerpo se reajusta de su letargo. Decían que el alma aún no había regresado del todo al cuerpo. Un poco poético, pero no tan alejado de lo fisiológico. Hoy sabemos que entre las 6 y las 11 de la mañana, tus niveles hormonales, en especial el cortisol y la adrenalina, están por las nubes. Es como si tu cuerpo se hubiera inscrito en un maratón sin avisarte. Los accidentes cerebrovasculares son hasta un 80% más comunes justo en ese intervalo. ¿Por qué? Porque la sangre, que ha estado circulando lenta y tibia durante la noche, es repentinamente empujada como un torrente por las arterias que aún están un poco dormidas. Y sí, las paredes de esos vasos no son tan elásticas como hace 20 años. Esa es la parte incómoda del envejecimiento, como cambiar una manguera nueva por una reseca. Los historiadores aún discuten si la costumbre japonesa de ducharse con agua caliente cada mañana ayudó a reducir estos riesgos, o si era simplemente una tradición cultural sin base médica. Pero tú podrías tomar nota. El vapor suave y la transición gradual de temperatura podrían ser más aliados que simples caprichos matinales. Y no te preocupes, esa sensación de «me voy a caer» es más común de lo que crees, pero no por eso debes ignorarla. Caminas hacia la cocina con las pantuflas arrastrándose por el suelo, y con cada paso, tu cuerpo parece renegociar su equilibrio. Te apoyas sutilmente en el respaldo de una silla, no por debilidad, o eso te dices, sino por costumbre. Pero esa costumbre esconde una trampa silenciosa, la deshidratación nocturna. Durante el sueño, pierdes líquido sin notarlo, sudas, respiras, evaporas. Aunque no estés empapado al despertar, tu cuerpo ya ha cedido hasta medio litro de agua. ¿Y qué pasa con la sangre? Se vuelve más espesa, como miel olvidada en el frasco. Más densa, más difícil de bombear. Justo lo que tu cerebro menos necesita a primera hora del día. Los médicos de la antigua Grecia, sí, esos de las togas y los papiros, ya sospechaban que el humor negro, ese fluido denso en el cuerpo, podía causar todo tipo de males si se concentraba demasiado. Claro, ellos no sabían de plaquetas ni viscosidad,
pero su intuición no estaba del todo errada. Lo peor, muchas personas mayores ni siquiera sienten sed por la mañana. Su mecanismo de alarma se ha vuelto sordo con los años. Así que ahí estás tú, bebiendo tu primer sorbo de café, diurético por cierto, sin haberle dado a tu cuerpo una gota de agua real. ¿Y tu cerebro? Rogando por una hidratación que nunca llega. Los historiadores aún discuten si las culturas antiguas que comenzaban el día con un vaso de agua con sal, como los romanos, lo hacían por sabiduría médica o simple superstición. Pero quizás esa salmuera tenía un propósito más importante de lo que creían. Así que, la próxima vez que te acerques a esa cafetera chisporroteante, detente. Toma primero un vaso de agua templada. Tus neuronas podrían celebrarlo como si fuera champán en la Torre Eiffel. Te sientas frente a la ventana, esperando que el sol acaricie tus mejillas, pero en su lugar te recibe una luz pálida que apenas calienta. No lo notas al instante, pero tu presión arterial empieza a tambalearse como un equilibrista sin red, y justo aquí comienza otro de los villanos invisibles de la mañana, los cambios bruscos de postura. Levantar la cabeza demasiado rápido de la almohada, incorporarte de la cama sin pausas o, peor aún, inclinarte de golpe a recoger una pantufla rebelde puede alterar tu circulación de forma súbita. Es como pasar de 0 a 100, pero al revés. La sangre se precipita lejos del cerebro, y durante unos segundos, ese vacío de oxígeno crea el escenario perfecto para un accidente cerebrovascular. Los egipcios antiguos pensaban que el alma salía del cuerpo durante el sueño y regresaba al despertar. Si alguna vez te has sentido mareado al levantarte, entiendes por qué. Te quedas medio en el limbo, con las sienes pulsando y la vista nublada. ¿Y si el alma decide no volver del todo esa mañana? Oh. Dato curioso. En los monasterios medievales, los monjes tenían prohibido levantarse rápido por la noche. No por delicadeza, sino porque las escaleras eran traicioneras y los golpes en la cabeza frecuentes. ¿Sabiduría práctica? Tal vez más de lo que creemos. Hoy, los geriatras lo llaman hipotensión ortostática. Pero ese nombre tan elegante no quita lo peligroso del asunto. Y sí, los historiadores aún discuten si los rituales de estiramiento matutino de los romanos eran solo una pose estética, o una forma muy efectiva de prevenir estas caídas súbitas de presión. Así que, la próxima vez que despiertes, quédate sentado un minuto. Respira. Mira el techo. Dale a tu sistema circulatorio un momento para recordar cómo se hace el trabajo. Tu cerebro te lo agradecerá con cada latido tranquilo. Tocas el interruptor y las luces estallan como un relámpago en medio de la noche. Parpadeas. Tu corazón se sobresalta. El cuerpo, aún en modo reposo, reacciona como si una alarma de incendio acabara de activarse. Y es que el estrés matutino no siempre grita. A veces simplemente se sienta en tu pecho, sin avisar, mientras tú buscas tus lentes o revisas el reloj. Ahí estás, tratando de decidir qué ponerte, pensando en si el azúcar del desayuno subirá demasiado, y sin darte cuenta, tu cuerpo está liberando cortisol a chorros. Esta hormona, conocida como la hormona del estrés, está naturalmente elevada en la mañana, pero si le sumas preocupaciones, ruidos, apuros o malas noticias antes del café, estás fabricando una bomba de tiempo para tu sistema cardiovascular. Dato histórico curioso. En el siglo XIX, los médicos victorianos recomendaban no leer cartas al despertar. Decían que una noticia inesperada al alba podía perturbar la sangre y causar ataques. Puede que no supieran de accidentes cerebrovasculares como tal, pero algo intuían. Y es que los estudios actuales lo respaldan. Los niveles altos de estrés por la mañana aumentan el riesgo de coágulos. Y esos pequeños enemigos circulantes no necesitan más que una grieta en la arteria para causar un desastre. Los estoicos romanos, curiosamente, comenzaban su día con una meditación sobre la muerte. No por morbo, sino para entrenar la mente a estar tranquila ante lo inevitable. Extraño, tal vez. Pero los historiadores aún discuten si esa práctica era más útil que cualquier otro ritual de calma. Así que, la próxima vez que amanezcas, en lugar de correr hacia el teléfono o el televisor, quédate en silencio unos minutos. Respira hondo. Repite mentalmente, nada me apura. Porque tu cerebro,
Incluso con décadas encima, aún prefiere empezar el día en paz. Tu estómago gruñe, pero decides esperar un rato antes de desayunar. Total, ¿qué puede pasar si dejas pasar unas horitas más? Bueno, si tienes más de 65 años, puede pasar bastante, y nada de eso es bueno para tu cerebro. Saltarse el desayuno, especialmente en la tercera edad, es como decirle al sistema circulatorio: haz tu mejor esfuerzo sin combustible. Después de una noche entera sin comer, el cuerpo está en un estado de semiayuno. No alimentarlo a tiempo obliga al hígado a liberar glucosa, y en el proceso, pone a trabajar de más al corazón y las arterias. ¿Recuerdas cuando te hablaban del desayuno como la comida más importante del día? No era solo un eslogan de cereales. En realidad, investigaciones modernas muestran que comer en las primeras 2 horas tras despertarte mejora la viscosidad de la sangre y regula la presión arterial matutina, 2 factores directamente relacionados con la prevención de accidentes cerebrovasculares. Dato histórico. Durante la Segunda Guerra Mundial, los trabajadores británicos del metro recibían una ración obligatoria de desayuno rica en avena antes de comenzar turnos de limpieza en los túneles. No era por cortesía, las autoridades sabían que en ayunas, los mareos y desmayos eran más comunes. Hoy podríamos aplicar esa sabiduría básica, sin necesidad de polvo de carbón. Y hablando de rarezas, hay culturas que consideran el desayuno como un ritual sagrado. En Japón, por ejemplo, se cree que una comida tranquila por la mañana estabiliza el ki o energía vital. Ciencia o superstición. Los historiadores aún discuten si ese enfoque es más salud pública que filosofía. Así que la próxima vez que tu estómago se queje al despertar, no lo ignores. Dale lo que necesita. Una comida suave, nutritiva y suficiente. Tu cerebro y tu mañana te lo agradecerán. Te acercas al grifo y llenas un vaso con agua helada. Buen intento, pero no es suficiente. Hidratarte apenas despiertas no es una sugerencia. Es una emergencia silenciosa. Después de 7 u 8 horas sin líquidos, tu cuerpo despierta como una pasa reseca. Y lo primero que hace esa deshidratación es espesar la sangre. Sangre espesa es como miel en tuberías. Se mueve más lento, se coagula con mayor facilidad, y es una receta perfecta para un accidente cerebrovascular temprano. No necesitas un batallón de suplementos ni jugos detox milagrosos. Solo agua. Medio litro apenas salgas de la cama. A temperatura ambiente, para no mandar a tu sistema digestivo a un microinfarto de sorpresa. ¿Te suena exagerado? Piensa que en el antiguo Egipto, se daba agua tibia con miel a los faraones cada mañana, para despertar el espíritu. Tal vez no sabían de circulación, pero intuían que sin agua, ni el alma fluye. Ahora, aquí viene el dato curioso. En los monasterios tibetanos, los monjes comienzan su día con 3 sorbos de agua de manantial antes de pronunciar palabra alguna. Creen que esos primeros tragos limpian no solo el cuerpo, sino también la mente. Los científicos modernos aún discuten si hay conexión entre estos rituales y los niveles sorprendentemente bajos de hipertensión en ciertas comunidades montañosas. Si aún no te convence, haz la prueba. Durante una semana, bebe 500 mililitros de agua nada más levantarte, sin excusas. Observa cómo cambia tu presión, tu energía, y tal vez hasta tu estado de ánimo. ¿Recuerdas ese protector solar con estiércol de cocodrilo? Bueno, esto no es tan raro, pero funciona mucho mejor. Te sientas al borde de la cama, aún sin café, pero ya con un leve impulso por moverte. Y justo aquí, en esos 5 minutos donde la mayoría se desploma en redes sociales, o se queda mirando el suelo como un mueble más, podrías salvar literalmente tu cerebro. Moverte. Sí, solo moverte. No hablamos de zumba ni yoga estilo acrobático, solo estirar los brazos, girar los tobillos, levantar los talones, porque lo que nadie te cuenta es que el sistema circulatorio humano no funciona como una autopista con flujo automático. Necesita bombas, y esas bombas son tus músculos. Cuando llevas horas en reposo, la sangre se acumula en las piernas. Al pararte de golpe sin moverlas, ese cambio de presión puede marearte, bajar el riego al cerebro, y ¡boom! Dato curioso, en Japón, los trenes bala incluyen un aviso específico en los trayectos largos, para que los pasajeros bombeen las pantorrillas. No por cortesía, sino para prevenir trombos y eventos cerebrovasculares. Mientras tanto, tú y tu gato, probablemente aún estén discutiendo si levantarse vale la pena.
Históricamente, incluso los soldados romanos sabían que tras una noche de campamento, no debían marchar de golpe. Iniciaban con estiramientos y movimientos suaves para despertar la sangre. No tenían electrocardiogramas, pero sabían leer el cuerpo. Los expertos aún debaten si bastan 5 minutos de movimiento para hacer una diferencia estadística significativa. Pero lo que no discute nadie es esto. Un cuerpo inmóvil es un cuerpo vulnerable. Así que no importa si pareces un pato sacudiéndose el sueño. Mueve los dedos, balancea los brazos y gira ese cuello como si buscaras tu dignidad entre las arrugas de la almohada. Tu cuerpo ya está en marcha, o al menos fingiendo que sí, y ahora te diriges a la cocina. Aquí es donde todo puede salir espectacularmente bien, o terriblemente mal. Porque lo que metes en tu estómago, especialmente en la primera hora del día, tiene el poder de activar o apagar toda una cascada de eventos bioquímicos. Y sí, algunos de ellos pueden conducirte, directito y sin escalas, a un accidente cerebrovascular. Mira, desayunar azúcar refinada, panes blancos y café negro en ayunas, es como intentar encender una fogata con gasolina. Subes de golpe la glucosa, disparas la presión arterial, deshidratas las arterias, y luego te preguntas por qué ese pequeño hormigueo en el brazo no desaparece. Dato histórico. En la Europa del siglo XVIII, la nobleza desayunaba vino caliente con pan duro y manteca de cerdo. Sorprendentemente, muchos llegaban a los 70 sin estallar. Aunque claro, también se movían más, y el estrés no venía en forma de notificaciones. Hoy, la evidencia sugiere que un desayuno rico en magnesio, potasio y ácidos grasos saludables reduce en más de un 30% el riesgo de eventos vasculares matutinos. Algo tan simple como una tostada de pan integral con aguacate, o un puñado de nueces con avena, puede actuar como una barrera invisible entre tú y una ambulancia. Y aquí viene el chisme curioso. En los monasterios tibetanos, los monjes beben una infusión espesa de mantequilla de yak con sal cada mañana. ¿Nutricionalmente raro? Sí. ¿Efectivo? ¿Quién sabe? Los científicos aún debaten si sus beneficios vienen del té, o de la ausencia total de discusiones familiares. Así que piénsalo. ¿Realmente necesitas ese pan blanco con mermelada barata? ¿O podrías hacerle un favor a tus arterias con algo más digno? Ahora que ya sabes cómo un mal desayuno puede sabotear tu circulación, vamos a hablar de otro enemigo silencioso. La deshidratación matutina. Sí. Esa sensación de sequedad en la boca que ignoras mientras te limpias las legañas. Resulta que durante la noche tu cuerpo pierde hasta 1 litro de agua, y al despertar tus vasos sanguíneos están un poco como cañerías viejas, rígidos y estrechos. Los antiguos egipcios ya usaban el agua para limpiar y revitalizar el cuerpo, y su civilización prosperó en parte gracias a una hidratación constante y rituales matutinos que incluían beber agua fresca. Aunque algunos historiadores aún discuten si estos hábitos eran tan universales o solo reservados para la élite. Hoy sabemos que beber un vaso de agua justo al levantarte ayuda a que tu sangre fluya mejor, evitando esos coágulos que pueden provocar un derrame cerebral. Además, este simple hábito mejora tu metabolismo y despierta tus órganos internos, preparando el terreno para un día más saludable. Dato curioso. En Japón, existe la tradición del agua matutina, beber agua, justo después de despertar, que ha sido adoptada por miles, buscando mejorar su salud circulatoria. Aunque los científicos siguen debatiendo cuánto de esto es efecto placebo y cuánto efecto real. Si dejas pasar horas sin hidratarte, tu sangre se vuelve más espesa, y el riesgo de que ocurra un accidente cerebrovascular aumenta. Es como tratar de bombear miel por una manguera de jardín. No termina bien. Así que, mientras te levantas y te estiras, acuérdate de ese vaso de agua que puede marcar la diferencia entre un día activo o una visita al hospital. Después de haberle dado agua a tus cañerías internas, hablemos de un detalle aparentemente inocente: el café. Esa bebida mágica que para muchos es la gasolina de la mañana, especialmente para los mayores de 65 años. Pero, ¿sabías que su consumo justo después de despertar puede ser un arma de doble filo? En la Viena del siglo XVIII, las casas de café se convirtieron en centros sociales y culturales, un fenómeno que marcó la vida urbana europea. Sin embargo,
Los médicos de la época advertían que un café tomado con el estómago vacío podía alterar el ritmo cardíaco. Hoy, la ciencia moderna también analiza si ese primer café puede desencadenar picos de presión arterial que ponen en jaque a tu sistema circulatorio. Historiadores aún discuten si el efecto del café en la circulación matutina es más nocivo o benéfico, pero lo que sí está claro es que el momento y la forma en que lo consumes importan mucho. Tomar café sin haber desayunado puede causar vasoconstricción, es decir, el estrechamiento de los vasos sanguíneos, lo que no ayuda a mejorar la circulación, más bien lo contrario. Dato curioso: en Turquía, el café se sirve tradicionalmente después de la comida, para evitar esos efectos negativos en el estómago y la circulación. Quizá esa sea una pista de sabiduría ancestral que deberíamos recuperar. Si eres de los que no pueden saltarse esa taza matutina, prueba beber primero un vaso de agua y algo ligero para activar tu sistema antes del café. Así evitarás que la cafeína cause estragos en tu ya delicado sistema vascular. Recuerda, no es solo lo que tomas, sino cuándo y cómo, lo que puede salvarte de un accidente cerebrovascular inesperado. Ahora, pongamos atención en el desayuno, ese momento sagrado que, para muchos mayores, suele ser un desfile de alimentos seguros y conocidos. Pero ¿sabías que ciertos alimentos comunes pueden influir directamente en la viscosidad de tu sangre, y por ende, en el riesgo de un accidente cerebrovascular? En la antigua Roma, se creía que el consumo de ciertos alimentos podía espesar la sangre, un concepto que, aunque rudimentario, se acerca a lo que hoy entendemos por coagulación sanguínea. Los romanos tenían sus propios remedios, como beber vino diluido con agua para limpiar el cuerpo, práctica cuya eficacia aún se discute entre historiadores y médicos. Hoy sabemos que alimentos ricos en grasas saturadas y azúcares pueden aumentar la inflamación y la tendencia a formar coágulos, especialmente en las arterias ya frágiles de los adultos mayores. Un desayuno cargado de estos ingredientes puede ser como ponerle gasolina a un fuego que amenaza tu circulación. Dato curioso: en Japón, uno de los países con la mayor esperanza de vida, el desayuno tradicional incluye pescado, arroz y té verde, alimentos que favorecen la salud vascular y reducen la inflamación. Así que, mientras piensas en qué poner en tu plato, recuerda que no solo el qué, sino también el cuándo y el cómo influyen en tu riesgo vascular. Un desayuno bien planificado puede ser la primera defensa contra ese golpe silencioso que acecha en las horas de la mañana. Despiertas y, sin pensarlo, estiras el brazo para apagar la alarma del móvil. Ese gesto tan cotidiano podría estar más conectado con la salud de tu cerebro de lo que imaginas. La forma en que comienzas tu día, incluso con acciones simples, impacta tu circulación sanguínea y tu riesgo de accidente cerebrovascular. En la Edad Media, los monjes seguían rutinas estrictas al despertar para proteger su salud: baños fríos, rezos y ejercicios ligeros. La idea era activar el cuerpo sin causarle estrés. Aunque algunos detalles puedan parecer anticuados, la lógica detrás de esas costumbres sigue vigente. El debate actual entre científicos y médicos gira en torno a la intensidad del ejercicio matutino para mayores. ¿Es mejor empezar con movimientos suaves, o es más beneficioso un poco de actividad intensa? Algunos estudios sugieren que un ejercicio ligero, como estiramientos o caminar despacio, mejora la circulación sin elevar demasiado la presión arterial, lo que es crucial para prevenir coágulos. Dato curioso: en Escandinavia, se practica el Friluftsliv, o vida al aire libre, incluso en las mañanas frías, y se cree que esta costumbre fortalece el sistema cardiovascular y reduce riesgos de enfermedades vasculares. Tu cuerpo y cerebro no son tan diferentes de esos monjes medievales, ni de los escandinavos del norte. Necesitan activación suave para fluir bien. Cambiar tu rutina de despertar puede ser la barrera invisible que evite un desastre. Imagina que tu desayuno no es solo una comida, sino el primer paso para proteger tu cerebro de un accidente cerebrovascular. Lo que eliges consumir en esas primeras horas tras levantarte influye en la salud de tus vasos sanguíneos y en tu capacidad para mantener una circulación óptima durante el día. En el Japón del siglo XVII se documentaba que ciertos tés y alimentos fermentados ayudaban a mejorar la circulación y la función cerebral. La tradición se mantuvo viva, y, hoy, estudios modernos confirman que alimentos ricos en antioxidantes y grasas saludables contribuyen a reducir la inflamación arterial,
clave para evitar bloqueos. Pero no todo el mundo está de acuerdo. Los investigadores aún discuten si es más efectivo un desayuno alto en proteínas o uno basado en grasas saludables para controlar la presión arterial matutina. La polémica continúa, pero lo cierto es que evitar azúcares refinados y comidas pesadas sí parece unanimidad. Dato curioso, en algunas culturas amazónicas, el consumo matutino de ciertos frutos con propiedades vasodilatadoras se considera sagrado para preservar la salud cardiovascular. Por tanto, incorporar un vaso con ingredientes específicos, como jugos naturales antioxidantes o mezclas ricas en nitratos vegetales, puede marcar la diferencia entre una mañana con buena circulación o una vulnerable a accidentes. Tu rutina matutina desde el primer sorbo puede estar cambiando el destino de tu cerebro sin que lo notes. Ahora que has aprendido cómo cuidar la circulación y proteger tu cerebro justo después de despertar, imagina cerrar cada mañana con ese simple ritual. Un vaso que fortalece tus arterias y mejora tu flujo sanguíneo. Recuerda, la mayoría de los accidentes cerebrovasculares ocurren en esas primeras horas, y tu rutina puede ser la barrera que necesitas. Históricamente, culturas como la romana ya valoraban el impacto de los hábitos diarios en la salud cerebral. Se dice que sus médicos recomendaban bebidas herbales al amanecer para activar la mente y el cuerpo. Aunque los detalles específicos aún suscitan debate entre historiadores, el concepto de un ritual matutino para el bienestar es milenario. Dato curioso. En algunas tribus africanas, se utiliza una mezcla de hierbas y frutas al despertar que, según relatos, ayuda a mantener la agilidad mental hasta la vejez. Este vaso matutino es mucho más que un simple trago, es tu primer escudo contra el riesgo que amenaza silenciosamente cada mañana. Al hacerlo parte de tu vida, mejoras la elasticidad arterial, reduces la inflamación y fortaleces tu sistema nervioso. Y no olvides, pequeños cambios pueden ser poderosos. Así que, la próxima vez que levantes tu vaso, piensa que no solo hidratas, sino que también proteges y nutres tu cerebro.